A continuación, Desafío Empresarial. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Desafío Empresarial, un programa para dar a conocer el mundo de la empresa y del mercado de valores, esenciales para el desarrollo del país, con la conducción de la doctora Mónica Villagómez. Desafío Empresarial. Señores televidentes, Desafío Empresarial en sus hogares, nuevamente, y como siempre hablando de temas relativos al mercado de valores, al gobierno corporativo y a las empresas familiares. La semana pasada tuvimos un tema interesantísimo como son los bonos verdes que va a emitirse a través de la Bolsa de Valores de Quito. Ya nos anticipó el gerente general, Paul McEvoy, que esos bonos en primera instancia serían una emisión del Banco del Pichincha. Entonces estamos hablando de un mercado que está conduciéndose hacia lo que se llaman los mercados o las emisiones éticas y que son tan apetecidas por muchos fondos de inversión a nivel del mundo. En esta oportunidad vamos a conversar con María Sara Gijón. María Sara Gijón es una abogada, además es una mujer que ha emprendido muchísimas causas y ha estado muy comprometida en las mismas. Ahí yo creo que son innumerables las causas que has emprendido, se caracteriza por ser una mujer de lucha. Pero además ella, de ser abogada, tiene una maestría en Derecho Tributario y Fiscal y actualmente se desempeña como la presidenta ejecutiva de la Asocabal, como la directora ejecutiva de Asocabal, que es la Asociación de Casas de Valores del Ecuador. Tiene una gran responsabilidad en esta posición, pues de alguna manera ella es la portavoz de todas aquellas propuestas técnicas que tienen los intermediarios de valores, las casas de valores, y que en conjunto con los demás partícipes del mercado las llevan a cabo. El día de hoy principalmente vamos a hablar sobre una propuesta de reforma a la ley de mercado que ya se está cocinando y en la que la Asocabal tiene mucho que decir. Vamos a tocar los 3 o 4 puntos principales que Asocabal está trabajando. No vamos a entrar a determinar cuestiones de articulado porque no viene al caso, pero sí conceptualmente saber hacia dónde quieren dirigir todo su trabajo, toda su propuesta para mejorar este mercado y mejorar la ley de mercado de valores. Bienvenida, María Sara, es un gusto tenerte aquí. Realmente como mujer me siento honrada de poder contar con tu presencia. Gracias. Porque conozco tu trayectoria. Muchas gracias, igualmente. Desde Guambritas nos hemos seguido mutuamente. Toda la vida, sí. Cuéntame, ¿cómo vas en la Asociación de Casas de Valores? Y explícales a los televidentes qué es este gremio, porque es un gremio un poco especial. Sí, pues evidentemente la Asociación de Casas de Valores es un gremio pequeño en realidad comparado con otros gremios en el número de partícipes. Sin embargo, nosotros hoy por hoy tenemos a 17 de las 29 casas de valores del país, tanto de Quito como de Guayaquil. Lastimosamente no hay casas de valores en otras ciudades del país. Ojalá hubiera presencia de casas de valores en otras ciudades, porque yo creo que ciudades intermedias como Cuenca, Ambato, Manta ya necesitan, digamos, presencia de casas de valores. Ojalá eso podamos para este año realmente impulsar. Sin embargo, estamos hablando de un gremio nacional, ¿no es cierto? A diferencia de las cámaras de comercio que son de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Manta, etc. Este es un gremio nacional. Y nosotros representamos los intereses, obviamente, en este sentido de este colectivo, que representa más o menos en número el 65% en cuanto a número de casas de valores, pero en cuanto a volumen transado estamos hablando de más del 80%. Es decir, las casas más grandes están representadas. Así es. Pero esto no excluye también a casas de valores medianas y pequeñas. Absolutamente, están de todo tamaño de casas de valores y tal vez yo diría casas de valores que tal vez tienen distintas estilos de trabajo, especialidades, posiciones, volúmenes, etcétera, etcétera. Y eso es importante, ¿no? Porque estamos representando a todas ellas, no solamente a las grandes.
Bueno, las casas de valores, como tú mencionaste, son, en este caso son empresas, ¿no es cierto? Son sociedades de derecho privado que brindan asesoría tanto a emisores como a inversionistas, por ponerlo de una manera simple, ¿no es cierto? Entonces, los emisores, como saben, son aquellas empresas, organizaciones que emiten títulos valor que van a ser transados en la bolsa de en las bolsas de valores de Quito y Guayaquil. Y por otro lado, también brindan asesoría a aquellas personas que quieren invertir en el mercado de valores. Porque también sucede, inclusive los inversionistas más sofisticados muchas veces no tienen, información suficiente sobre tal o cual emisión. Entonces, en ese sentido se les tiene que explicar. Pero mucho más a personas naturales que tal vez están queriendo recién empezar a invertir en el mercado, necesitan saber cuáles son las condiciones, cuál es el rendimiento, cuáles son las limitaciones que pudiera tener tal o cual título valor. Es decir, que un inversionista, sin importar el valor que tenga para invertir o el tipo de inversión que desea hacer en el mercado de valores, acude a una casa de valores y esta le va a dar la información. Absolutamente. Porque hubo un momento en que las casas de valores, cuando no representaba un monto importante, referían a otras casas de valores, ¿no? Pero ahora todas han abierto, digamos, ese tipo de servicio para cualquier tamaño de inversionista. Así es, y efectivamente yo te diría, no hay un límite hacia abajo realmente, pero yo te diría que personas que tengan desde $500 en adelante pueden ya pensar en invertir en títulos valores, ya sea de renta fija o de renta variable, ¿no? En el mercado. Entonces yo creo que es muy interesante porque es una alternativa muy interesante a otro tipo de inversiones como pueden ser en el sistema financiero. Claro, entonces tiene otro tipo de particularidades, otro tipo de rentabilidad. Obviamente a veces hay ciertas limitaciones en cuanto a la liquidez de algunos de esos títulos, entonces no es lo mismo que tener en una cuenta de ahorros, ¿no es cierto? En donde uno va y saca la plata el rato que necesita. De alguna manera se parece más a otro tipo de inversiones en el sistema financiero, como podría ser una póliza de acumulación, en cuanto al hecho de que algunas también tienen restricciones. Entonces, en ese sentido, todo depende de la necesidad que tenga el inversionista y de la expectativa que tenga el inversionista. Es decir, se traza el perfil del inversionista Exacto. por parte de la casa de valores y se le ofrece títulos valores de acuerdo a sus necesidades y a ese perfil. Exacto. Es básicamente lo que hace la casa de valores y le informas. Exacto, y tienes que informarle detalladamente y de hecho uno de los tantos documentos, que ese es uno de los temas de los que vamos a hablar, es que el inversionista tiene que suscribir un documento en el cual dice: se me ha informado a suficiencia y yo asumo, digamos, la responsabilidad y los riesgos de haber invertido en tal o cual documento. María Sara, desde hace muchos años en el mercado de valores, te estoy hablando desde el año antes del 93. 93, sí. Sí, en el 93 fue la primera ley de mercado de valores, luego hubo una prácticamente segunda ley, porque no fue una mera reforma, sino una segunda ley en el 98, del 98 al 2014 existieron dos reformas enfocadas más bien a ciertas transitorias para liberar de obligaciones que estaban previstas, y en el 2014 se da una reforma importante en la ley de mercado de valores, se desmutualizan las bolsas de valores y además se les da ciertas funciones específicas y exclusivas a las casas de valores que venían siendo de alguna manera las instituciones del mercado que tenían más restricciones respecto a las actividades que podían hacer. Sin embargo, cuando escuché que están haciendo una propuesta de reforma a la ley de mercado de valores, me preocupa, y tengo la misma preocupación que tuve cuando yo estaba siendo proponente, que es que sigamos sin que se hayan solucionado ciertos aspectos del mercado. Entonces, por ejemplo, la inversión de los fondos provisionales, que en este momento está en una institución monopólica como es la de la Seguridad Social. Luego tenemos el tema del mercado secundario de hipotecas y una tramitología y una carga documentaria inmensa para quienes quieren acudir al mercado. Creo que son tres aspectos importantes que entiendo que van a ver y que quiero que nos expliques, pero que lamentablemente siguen siendo lo mismo desde hace mucho tiempo. Explícanos por qué ahora que ha cambiado las bolsas de valores, que en el 2014 había mucha expectativa de lo que podía el mercado desarrollarse, ¿por qué no se ha logrado
o qué pasa, y por qué no es una cuestión de la lucha de los partícipes del mercado, ¿no? Es una visión gubernamental o de Estado, más bien dicho, que no le ven, terminan de ver al mercado de valores como un puntal para la economía y lógicamente no establecen políticas de Estado, sino simples reformas a leyes. Totalmente de acuerdo contigo. Mira, uno de los, y ahí sí concuerdo en el hecho de que principalmente esta ley, esta reforma importante que se produjo en el 2014, no sirvió para potenciar el mercado. Definitivamente. Más bien, en algunos temas pudo haber sido más bien, como dices tú, más bien restrictiva. Y yo creo que se debe a la falta de comprensión del potencial que tiene el mercado de valores para convertirse en un verdadero dinamizador de la economía. Y en ese sentido yo creo que inclusive las reformas que se están proponiendo actualmente están solamente enfocadas o principalmente enfocadas en resolver muchos de estos intríngulis, digamos, ¿no es cierto? Trabas que existen actualmente en la legislación, y después tendrán que irse resolviendo otros en los siguientes niveles, ¿no es cierto? Reglamentarios, resolutorios, etcétera. En ese sentido, yo creo que más allá de una reforma estrictamente de la ley de mercado de valores, lo que tenemos es que tener una visión como país, ¿no es cierto?, desde la política pública, o sea, es decir, desde las autoridades, al más alto nivel, yo diría desde el mismo presidente de la República y otros personeros de altísimo nivel, como puede ser el tema sectorial económico-financiero, y otros, ¿no es cierto?, pensando también en que necesitamos muchos más partícipes en el mercado. ¿No? Y en ese sentido, si nosotros vemos al mercado de valores como un potencial tan grande como lo han visto otros países de nuestra misma región, hablemos de dos países principalmente, no sé si cuando estuvo Paul aquí, sí. Hablaron de esto, pero por ejemplo los datos que nos da Colombia o que nos da Chile son radicalmente diferentes a lo nuestro, ¿no? Nosotros, te hablo del 2017, no he visto todavía las figuras finales del 2018, pero al 2017 digamos, los volúmenes transados en las bolsas de valores en el Ecuador equivalieron al 6% del PIB. Mientras que en Colombia estaba en el 175, si no me equivoco, sí, y en Chile en el 360, ¿no? O sea, realmente estamos hablando de cifras que no tienen ninguna relación con lo que nosotros estamos haciendo acá en el Ecuador. Entonces yo creo que más allá de temas puntuales a nivel legal, tiene que tratarse de una verdadera política pública. Y en ese sentido, al nosotros tener la restricción legal, yo diría constitucional inclusive, de que el único fondo previsional en el Ecuador es el BIES, nosotros lo que necesitamos, necesitamos evidentemente pensar en otro tipo de partícipes, ¿no es cierto?, que pudieran dinamizar desde ese punto de vista. Y para empezar, al BIES hay que decirle que tiene que participar en el mercado. Así es. Ahorita la participación es mínima. Bueno, me dijo Paul precisamente en la entrevista que tuvimos la semana pasada, que en el último mes del año y en las primeras semanas de enero ya se había visto una reactivación de la participación del IES, que es una excelente noticia. Es una excelente noticia. Pero siempre será insuficiente porque todos los fondos están concentrados ahí y el manejo de ese portafolio no está dirigido principalmente al desarrollo del mercado de valores. Es un tema también conceptual, no es solamente un tema de conveniencia financiera. Entonces, absolutamente, es conceptual. Entonces, del rato que tú tuvieras una conceptualización importante de potenciación del mercado de valores, pensado en la potenciación asimismo de toda la economía, tú podrías tener, digamos, decisiones ya de política efectiva que vayan acorde a esa política pública. Claro. Pero eso es lo que no estamos viendo. Ahorita tenemos, digamos, entre comillas, la suerte de que hay funcionarios que están tomando estas decisiones y que ojalá ya para este año 2019 tengamos una mayor presencia del BIES en el mercado, pero no podemos decir que, o sea, no podemos saber qué tal si cambian las autoridades. No puede depender de las personas, que es lo que hablábamos con Paul McEvoy la semana pasada. Exacto. De que los esfuerzos de Eva García al momento son muy grandes, porque ella ha estado en el lado de la seguridad social y en el lado del mercado de valores. Así es. ¿No? Pero, ¿qué pasa el momento en que ella no esté? Exactamente. Entonces, por más buena voluntad que tengan los funcionarios, se requiere de lo que tú dices y hablamos inicialmente, de política de Estado clara, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que es importante mirar un asunto. Tenemos una nueva ley
dirigida a la atracción de las inversiones en el país. Se han hecho grandes esfuerzos para ello. Sin embargo, yo creo que hay un esfuerzo que se lo dejó a un lado, y es el lograr la inversión a través de los mercados éticos, asunto que también hablamos con Paul. Hay fondos a nivel mundial en búsqueda de los mercados éticos. Y los mercados éticos no solamente se refiere a las emisiones de bonos sociales o de bonos verdes, que veo con muchísima satisfacción que la Bolsa de Valores de Quito ya va por los verdes, sino que se refiere a algo mucho más profundo, porque estamos hablando de los mercados. Entonces es un tema de moral, que puede ser las normas de comportamiento que tiene la sociedad, unido a aquellas normas particulares y de convicción que tienen las personas que manejan los mercados. Esa es la composición, siempre en la búsqueda del bien común y de mantener la confianza pública en el caso de los mercados de valores. Entonces, en esos mercados éticos, yo creo que hay una gran oportunidad, y que las casas de valores son pueden ser los propulsores del desarrollo de esto. Es decir, la búsqueda de empresas que durante toda su cadena de valor, que todos los medios productivos que utilicen, que el comercio que realicen sea justo. Entonces, realmente sean empresas éticas, emblemáticas por lo ético, y que estén capacitadas para hacer emisiones, y esas emisiones sean atractivas para la inversión extranjera también, principalmente, porque aquí yo creo que todavía hay que desarrollar el concepto de la inversión ética, ¿no? Pero afuera, eso ya es cuestión de todos los días, inclusive se han creado índices bursátiles, especializados. Tenemos, por ejemplo, en el caso de España, índices bursátiles para este tipo de empresas éticas, ¿no? Entonces, cuéntame, ¿qué se puede hacer en ese aspecto? Se puede hacer muchísimo, y yo creo que aquí una de las cosas que tenemos que hacer es empezar a conversar entre los distintos actores públicos, privados, inclusive tercer sector, los gremios empresariales, etcétera. Tenemos que realmente sentarnos, y yo creo que primero a conversar sobre estos temas, segundo a inteligenciarnos sobre estos temas, porque si nosotros consideramos que hay mucho desconocimiento de lo que es el mercado de valores en muchos de los potenciales inversionistas y potenciales emisores del mercado, hay mucho desconocimiento, y del desconocimiento viene mucha de la desconfianza, ¿cierto? Entonces, obviamente, uno de los temas más importantes que como Azocabal tenemos y como Bolsa también tienen es el tema de la difusión de lo que es el mercado, ¿no? Y en tu época también se hacía de manera importante, y ahora se sigue haciendo, es el tema de estos otros tipos de inversiones, que es el tema de las inversiones éticas, y saber qué es lo que están buscando esos potenciales inversionistas, ¿no? Y qué es la línea. Y yo creo que no es una moda, porque la ética y la moral no son moda. O sea, es algo que tiene que estar siempre en toda sociedad. Entonces, es tendencia. Pero es una tendencia, ¿no? Es una tendencia, y es una tendencia a la que hay que crecimiento. Yo recuerdo cuando yo vivía en Italia, te estoy hablando a finales del 2004, yo vine al Ecuador en el 2005, esto ya se hablaba en todos los foros. Claro, en 2004 ya se hablaba de esto. Y acá, mira, recién estamos empezando a hablar de estos temas. Por ejemplo, hay los famosos principios de Ecuador. Los principios de Ecuador que fueron suscritos más o menos en esa época, y que en el Ecuador 12, 13, 14 años después recién están los bancos ecuatorianos y otros actores, pero básicamente los bancos suscribiendo los principios de Ecuador, que encima tienen un nombre que suena a nuestro país, ¿no? Claro. Pero que tienen que ver justamente con toma de decisiones de política, en este caso empresarial o bancaria financiera, éticos, en el sentido de que no nos vamos a meter en proyectos en donde haya destrozos ambientales o destrozos en las comunidades, en el ámbito social, antropológico, etcétera, ¿no? Porque obviamente algunos años antes de eso, sobre todo en África y en algunos países asiáticos, hubo unos casos emblemáticos, en el mal sentido, de megaproyectos que tuvieron que ser parados debido a malas decisiones de los distintos financistas, entre esos bancos privados y hasta inclusive el Banco Mundial. Entonces, ahí es cuando todos empiezan a reaccionar, obviamente las instituciones multilaterales, como pueden ser el Banco Mundial, el BID, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático, fueron tomando líneas guías verdes, llamémosle así, y éticas, pero la banca privada no tenía. Entonces ahí aparece. Pero ahora vemos una banca. Ahora sí. También una banca que va hacia allá. Absolutamente. Entonces tenemos todos los actores
de la economía tiene que estar en esa misma onda. Y los primeros que tienen que estar en esa misma visión son las autoridades, son aquellos que van a impulsar la política pública, pero nosotros también, desde los otros actores, desde las mismas casas de valores. Estamos viendo que las bolsas de valores lo están haciendo, los potenciales inversionistas nacionales y obviamente ya desde afuera ya viene la presión, claro, ¿no? Entonces se necesita eso. Y entonces la buena noticia que te cuento es la siguiente. Como ya sabes, desde hace unos 15 años en el Ecuador se ha venido de manera creciente hablando de la famosa responsabilidad social corporativa. Pero en muchos casos y muchas empresas lo veían como un tema muy marginal, lo veían como un tema, yo diría, más de marketing. En otros casos se lo limitaba al tema filantrópico, ¿no es cierto? Así es. Pero es mucho más, tiene que ver con el ADN de la empresa. Claro. ¿Sí? Tiene que ver con la sostenibilidad. Con la sostenibilidad, con la responsabilidad real, ¿no es cierto? Entonces, en ese tema, por ejemplo, el tema de gobierno corporativo es clave. Es clave porque eso lo que va a permitir es absoluta transparencia y efectividad en la toma de decisiones a nivel empresarial con los distintos niveles digamos, de gobierno y de ejecución en la empresa. Pero por otro lado, tú tienes el hecho de que no hay normativa que impulse de manera efectiva que las empresas vayan hacia allá. No te digo prohibiciones ni nada de eso porque yo no estoy de acuerdo, pero sí incentivos. Entonces, en ese sentido, ya a nivel regional existe lo que te comenté brevemente antes de iniciar, que es el Sistema B, que es algo que ya estaba posicionándose de manera importante en nuestra región también, y en algunos de los países de la región ya hay legislación. En Colombia, los colombianos ya sacaron la ley de las empresas B, llamemos, o con propósito. ¿Sí? Y nosotros ahorita, te cuento que ya la ley, la propuesta de ley, obviamente es una propuesta de ley, está ya en la Asamblea Nacional. ¿Sí? Justo tengo aquí el texto, te lo puedo enviar para que lo hablemos otro día en detalle. Pero ¿qué es lo que permite esto? Permite que haya incentivos, inclusive tributarios y de otra índole, para que las empresas desde el nacimiento, desde que son startups, como se dice, ya empiecen bien. Y obviamente las otras que ya están, digamos, operando en el mercado, se vayan involucrando, empiecen por una autoevaluación que les va a permitir ver dónde están y después con esa autoevaluación puedan ir tomando decisiones importantes en los distintos ámbitos, laboral, ambiental, social, con los proveedores, bueno, todos los niveles, todos los stakeholders que se dice, para evidentemente cambiar lo que tengan que cambiar y llegar a certificarse. Pero más allá de la certificación, lo importante es entrar en este movimiento que se llama el movimiento B. ¿No? Y a mí me parece realmente súper poderoso el hecho de que ya hayamos logrado que haya, una propuesta algunos de ley, artículos que están dentro de una propuesta que obviamente va más allá de eso, que tiene que ver en general con el impulso a la innovación y al emprendimiento en nuestro país. Sí, y está ya en la Asamblea. Es una muy buena noticia. Es una gran noticia, es una primicia. Una buena primicia. Y cuando das este tipo de primicias, María Sara, yo me alegro que estés a socabal, porque tienes una mente bastante global, digamos, bastante enfocada a otros aspectos de desarrollo y que son tan importantes irlos incluyendo. Vamos a tener una entrevista sobre este Sistema B, no puedo quedarme con la curiosidad. Claro. Yo también voy a aprender en este tema, algo sabré porque está relacionado con lo que hago y con lo que he hecho. Pero simplemente ya tenemos que terminar, lamentablemente, porque podríamos quedarnos varios minutos más. Sí me gustaría comentar que, por ejemplo, en Chile, Codelco, la empresa de cobre, se ha declarado productora de cobre responsable. Y esto ha sido tomado como una estrategia de Estado y por lo tanto se ha dictado políticas públicas para que esa estrategia se pueda aplicar. Y yo creo que en ese sentido el Ecuador también podría comenzar a pensar en ser éticamente productor de petróleo, éticamente productor de banano, etcétera, porque yo creo que eso es realmente lo que está trayendo ahora a los mercados. Ojalá podamos lograr que se dicte una política pública en el sentido de los mercados éticos, del comercio justo, y que el día de mañana nos estemos sentando aquí, no para ver lo que ha estado en carpeta siempre en el mercado de valores, lamentablemente por falta de criterio de los gobernantes, en varios momentos, no es ahora, porque desde el año 93 son muchos años, pero para ver los resultados de una propuesta de ir a caminar hacia ese tipo de mercados.
Qué pena, tengo que cortar la entrevista. Te agradezco muchísimo. Gracias. Es un gusto conversar contigo y que Sí. nos cuentes de estas nuevas visiones para el mercado. Sí, unos últimos 30 segundos para decirles que yo realmente veo en el mercado de valores un potencial impresionante y que más allá de lo que se hace, digamos, a nivel del gobierno central, también tenemos que pensar esto a nivel de los gobiernos locales. Así es. Y ahora que estamos justamente a puertas a la campaña electoral, yo creo que es importante que los distintos candidatos a la alcaldía, en este caso de nuestra ciudad de Quito y de otras ciudades, realmente piensen en el mercado de valores también como un espacio para financiar muchos de sus proyectos. Así es. Ese ha sido otro de los sueños del mercado de valores. Así Muchísimas gracias, María Sara. Muchísimas gracias, amigos televidentes. Nos volveremos a ver la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Desafío Empresarial, un programa para dar a conocer el mundo de la empresa y del mercado de valores esenciales para el desarrollo del país, con la conducción de la doctora Mónica Villagómez. Desafío Empresarial.